A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del hermano Walter Barrera. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios que me permite en esta oportunidad compartir la palabra del Señor. Los saludo con el texto de Tercera Juan 1:3, que nos dice así: amados, deseo que sean prosperados en todo y que tengan salud, así como prospera su alma. En esta oportunidad, nuestra lección se llama Alerta contra las falsas doctrinas. Y la base bíblica la tenemos en 1 Timoteo 4, del 1 al 10. Los objetivos son, primero, identificar las falsas doctrinas que actualmente se levantan para engañar al creyente. Segundo, considerar de suma urgencia enseñar la sana doctrina a los creyentes. Tercero, ser un defensor e instructor de la verdadera doctrina bíblica. Nuestro pensamiento central: las falsas doctrinas distorsionan el evangelio y destruyen las iglesias y condenan las almas. Nuestro texto: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. Las falsas doctrinas desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo han estado minando la iglesia. Él lo advirtió. Y en el tiempo del apóstol Pablo, cuando Timoteo es el encargado en la iglesia de Éfeso, se habían ingresado doctrinas falsas, por lo cual el apóstol le advierte a Timoteo que hay que combatir esas falsas doctrinas. Las falsas doctrinas, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta los escritos de Juan el teólogo en el Apocalipsis, han sido un estorbo para el crecimiento de la iglesia. Por eso encontramos serias advertencias en contra de las falsas doctrinas y severa condenación a estas. Varios libros del Nuevo Testamento fueron escritos para contrarrestar algunas falsas doctrinas que se habían infiltrado en las iglesias y, por supuesto, el trabajo de los falsos maestros que promovían las falsas doctrinas que distorsionan la verdad del evangelio. Así vemos que las falsas doctrinas dañan la fe de los cristianos y establecen un vacío espiritual. Las falsas doctrinas, hermanos, realmente destruyen la iglesia, debilitan la fe de los hermanos, incitan a vivir de una manera corrupta. Eso es típico en las falsas doctrinas.
desde la antigüedad. Toda secta, todo culto o toda religión falsa tiene la característica de ser promovida por personas corruptas. En el Antiguo Testamento miramos que Balaam no solo enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, sino también a cometer fornicación. Apocalipsis 2:14. Lo mismo hacía cierta mujer a quien Juan llamó Jezabel en la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:20. En nuestros días lo podemos ver en sectas y religiones como la de los mormones, que enseñan la poligamia y la cual practicó su líder, José Smith. Entonces son doctrinas falsas, hermanos, que son hechas por personas corruptas para encubrir la forma de vida aberrante que tienen y no están sujetos a la palabra de Dios. Entonces, estas falsas doctrinas dañan la fe de los cristianos y establecen ese vacío espiritual. De plano, donde no hay verdadera doctrina, siempre va a haber vacío espiritual en las iglesias. Y esto es muy delicado, porque no hay sustento de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Pero la verdadera doctrina, el evangelio de Dios, es un poder transformador que cambia el corazón y lo convierte en amor y nos da la bendición que el Señor nos quiere dar. Es un gozo, es una alegría grande ser hijo de Dios, porque de ahí brota un amor puro y sincero y una fe que no tiene fingimiento. Los que estamos en la verdad debemos ser dichosos, hermanos, porque tenemos la verdadera doctrina, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El corazón es cambiado por el evangelio. Las herejías no limpian el corazón. Lo que producen son emoción, pero no cambian las vidas. Tampoco limpian las conciencias. De los escritos del Nuevo Testamento, el que con mayor vehemencia expuso la íntima relación que hay entre las falsas doctrinas y la conducta pervertida es Judas, que dice: las falsas doctrinas son producto de personas corrompidas que tienen que enseñar doctrinas falsas para justificar su estilo aberrante de vivir, o son personas que, habiendo sido buenos cristianos, abrazaron falsas doctrinas que corrompieron sus vidas. Es una interrelación estrecha e inseparable entre falsa doctrina y conducta corrupta. Falsa doctrina es lo mismo que doctrina corrupta. Sana doctrina es el evangelio. Entonces encontramos que en 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Encontramos la revelación del Espíritu Santo. Y es que, hermanos, el Espíritu Santo siempre nos ha estado hablando. Nos habla a través de las Santas Escrituras. Nos habla a través de las profecías. Nos habla a través de mensajes inspirados. El Santo Espíritu de Dios nos habla por los tiempos. Nos habla por las aguas. Nos habla por un sinfín de cosas. Gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que nos advierte, que nos guía a toda verdad. Es un privilegio grande tener el Espíritu Santo de Dios
como nuestro ayudador, como nuestra guía. Y muchas veces lo contestamos con nuestras actitudes. Muchas veces el Espíritu Santo lo dejamos triste por las actitudes que tenemos. Siendo cristianos, muchas veces hacemos cosas malas. Entonces, hermanos, realmente debemos tener en alta estima el Espíritu Santo de Dios, porque Él lo dejó como nuestro consolador. Encontramos la revelación del Espíritu Santo, que es lo maravilloso. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo sobre algo que estaba diciendo en tiempo presente, porque dice, el Espíritu dice claramente, está hablando en tiempo presente. Indica una acción que está sucediendo en ese momento, cuando el apóstol Pablo se dirige a Timoteo. Veamos, cuando Pablo se despidió en Mileto de los ancianos de la iglesia de Éfeso, que ya pastoreaba a Timoteo, al escribirles la primera carta con mucho dolor y con espíritu profético, les dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29, 30. Ya antes el apóstol había escrito a los tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía, hermanos? Apostasía significa apartarse, alejarse, caer. Son las falsas doctrinas que se han introducido en las iglesias y que tanto daño están haciendo a la fe de los cristianos. Estas falsas doctrinas procuran desviar la fe de nuestros hermanos, procurando pervertir el evangelio y condenar las almas. Apostasía también significa salirse del camino. Son doctrinas de espíritus engañadores de los falsos maestros. Cuando el Señor pronunció su sermón profético, dijo que una de las señales de su venida sería el surgimiento de falsos profetas y falsos cristos, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. A estos engaños masivos es lo que el apóstol llama apostasía. Entonces, hermanos, apóstata es una persona que habiendo sido líder del evangelio, habiendo creído en el Señor Jesucristo, de repente se deja de llevar por engaños, por falsas doctrinas y cae. Cae porque ha estado en un lugar alto y cae. Eso es lo triste de estos apóstatas, porque han creído en el Señor, pero las falsas doctrinas los llevan a apostatar, ¿verdad? Y estas falsas doctrinas realmente, esta apostasía hace que la persona caiga. Está dirigida a los cristianos, hermanos, no a los incrédulos. Porque un incrédulo que no ha hecho su confesión de fe, pues siempre está en el suelo, está tirado. Pero alguien que ha creído en el Señor Jesucristo y luego le da las espaldas al Señor, es el que es apóstata. Tenemos que tener mucho cuidado con las falsas doctrinas, porque de eso hay mucho en las iglesias actualmente. Muchos llegan a contar cosas que nada que ver con la palabra de Dios, a contar su vida, a contar cuentos, historias, y realmente no están enseñando la palabra de Dios. A estos engañadores son los que el apóstol Pablo los llama apóstatas. Cuando Cristo habló de la vid, dijo que los pámpanos, las ramas que no dan fruto, son cortadas, arrojadas y quemadas.
Juan 15, 1, 6. A la iglesia de la Odisea, el Señor le dijo, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Por lo tanto, la advertencia no está dirigida a los inconversos, sino a los creyentes. En la vid en la alegoría de la vid verdadera, dice que nosotros somos las ramas, somos los pámpanos, y todo pámpano que no lleva fruto será cortado y arrojado y quemado. No se puede cortar una rama si no está adherida al árbol, ¿verdad? Lo mismo la iglesia de la Odisea dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No se puede vomitar algo que no lo tengamos dentro de nosotros. De la misma manera, Cristo no puede vomitar a alguien que no haya sido suyo. Mucho cuidado entonces, hermanos. Y esta apostasía va a llegar hasta los tiempos finales, hasta la gran tribulación. Y ya lo estamos viendo. Son advertencias y el Espíritu Santo nos lo está diciendo claramente. Miren estas pestes, qué vacuna ni qué nada, sigue la peste. Son señales, hermanos. Ya debemos estar preparados. Pero ¿cuál es el origen de las falsas doctrinas? Lo anticipa el apóstol. Los demonios, los espíritus engañadores. No son espíritus de falsos maestros, sino de demonios, que son espíritus engañadores, como aquel que se ofreció para indicar a Acab a que subiera a Ramot de Galaad. Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Primera Reyes 22, 22. La palabra engañadores viene de una raíz que significa vagar, perderse. Entre las falsas doctrinas se encuentran las siguientes. Y ahí tenemos un listado que yo logré investigar ahí, pero hay sin fin de falsas doctrinas. Una, tenemos los mormones que practican la poligamia. Quiere decir que se pueden casar hasta 5 veces, ¿no? Poli 5. Los esenios, secta judía que exigía el celibato y que vistieran de cierta manera y fueran vegetarianos. O sea que estos van a prohibir que los jóvenes se puedan casar, lo cual está autorizado por la palabra, que la persona puede casarse, ¿no? Pero estos van a exigir que no se casen como para alcanzar la salvación y que vistan con ropas de una manera bien, bien compleja y que sean vegetarianos. Prohibirán que lo que Dios ha autorizado para comer, ellos lo van a prohibir que no lo coman. Antinomianismo, herejía que se introdujo en Roma, que enseña que después de convertido el cristiano puede seguir pecando deliberadamente para que se manifieste más la gracia de Dios. Imagínense, hermanos. Pablo nos dice en Romanos 6 la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Para que la gracia abunde en ninguna manera. Para los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los que hemos creído en el Señor, el pecado ya no tiene que ver nada con nosotros. Ya no se va a enseñorear de nosotros. Si hemos sido sepultados con Cristo Jesús, tenemos la esperanza que en su resurrección tendremos parte con él. El gnosticismo enseña que la salvación es por medio del conocimiento. Imagínense, si así fuera, quedaríamos fuera muchos. El docetismo,
que enseña que Cristo no se manifestó en carne, sino que fue por pura apariencia. Totalmente errónea. Cristo se manifestó en carne. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre los hombres, y los hombres vimos su gloria. ¿Cómo pueden decir que Cristo no fue manifestado en carne? Si tuvo su ministerio 3 años y medio acá en la tierra, haciendo milagros, prodigios, grandes señales, compadeciéndose del huérfano, del necesitado, de la viuda. Cristo es nuestro mejor ejemplo. El libro de los Gálatas fue escrito para combatir la enseñanza de los judaizantes, que enseñan que para poder ser salvo se necesita guardar la ley de Moisés, la práctica de la circuncisión y guardar el día sábado. Ahorita estamos ya bajo la gracia, ya lo de la ley ya pasó, pero estos judaizantes todavía creen en eso. Entonces, hermanos, no le dan el espacio que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pablo condena la doctrina de los que dicen que no hay resurrección. 1 Corintios 15, 12 y 24. Los saduceos decían que no había resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, hermanos. Pero el Señor, sabemos que resucitó y que ascendió a los cielos y que está a la diestra del Dios Todopoderoso. Así que nuestra confianza está en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es todo suficiente para nosotros. En Cristo estamos completos. Durante el pastoreado de Timoteo se introdujeron personas que enseñaban la gran relevancia de las genealogías y de fábulas, interpretando incorrectamente el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo es que los malos espíritus se valen de ciertas personas para promover las falsas doctrinas? El apóstol Pablo nos da la respuesta. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada su propia conciencia. Estos llevan la marca del diablo, mientras Pablo decía que él llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús, según Gálatas 6, 17. Entonces, operan los malos espíritus porque encuentran personas hipócritas y mentirosos que tienen cauterizada la propia conciencia. Esto quiere decir que no solo engañan a otros, sino se engañan a sí mismos. Eso de cauterizada la conciencia, cauterizada es un término quirúrgico, que es una quemada. Tiene varios significados, pero uno sería, es como un hierro candente que tienen, y que en la antigüedad se utilizaba para marcar al ganado o a los esclavos. Estos mismos tienen la marca en la frente como posesión ya del diablo, hermanos, para engañar a los cristianos. Entonces ya pertenecen al enemigo de Cristo, ¿no? Entonces tienen el mismo hierro ya en las frentes como una señal que son pertenencia del diablo, ¿verdad? Tienen ya la marca del diablo. Entonces, otro aspecto es que cauterizado ahí es como un montón de cicatrices. Después de la quemada en la frente, ya los nervios ya no hay sensibilidad al dolor. Ni el Espíritu Santo ni la palabra de Dios les hace ya mella, porque ya es como una costra gruesa que se les ha puesto y ya nada los hace cambiar. Qué triste, hermano, ¿verdad? Entonces, estar en esta situación porque se vuelve uno peor que los incrédulos. Otros que enseñan el celibato y la abstención de alimentos. Según ellos lo hacen más espirituales, pero todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. 1 Timoteo 4, 5. Se refiere a aquellos alimentos que Dios autorizaba, pero que los falsos maestros decían que no se debían de comer. Veamos Hechos 10, 13. Cuando Pedro estaba en oración, le vino una voz que le dijo, mata y come. Y se le bajó un lienzo con toda clase de reptiles, cuadrúpedos, batracios y un sinfín de animales.
Y el Señor le dijo, mata y come. Y él respondió, ninguna cosa inmunda he comido. El Señor le dijo, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Aquí le está dando el Señor Jesús a Pedro una lección muy profunda sobre los conceptos raciales que él tenía, sobre la distinción de los judíos con los gentiles, porque inmediatamente el Espíritu le había dicho a Cornelio que fuera a llamar a Pablo, que él les diera la palabra. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, por orden divina, el Espíritu Santo fue derramado ahí. Entonces comprendió el apóstol Pedro que para Dios no hay excepción de personas, todos somos iguales. Después se gozaban que también en los gentiles se había derramado el Espíritu Santo. O sea que para el Señor todos somos iguales, hermanos. No hay distinción del griego ni del judío. Todos somos iguales en el Señor. Ahí comprendió el apóstol Pedro que no había diferencia alguna, pues, ¿verdad? Entonces, en esa lección es sobre los escrúpulos raciales. No le estaba diciendo a Pedro que comiera indiscriminadamente. No, era para darle una lección espiritual. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es muy clara y dice que los engañadores van a seguir su trabajo, siguiendo y engañando a los que puedan. Porque como ya se acerca el fin, el diablo está preocupado por ver a quienes arrebata del reino de Dios. Nosotros sigamos adelante. ¿Cuánto sufría el apóstol Pablo porque se predicara la sana doctrina? Le encarga a Timoteo, te encargo, que sigas combatiendo las falsas doctrinas y que prediques la sana doctrina. ¿Y qué más que Timoteo, hermanos? Ya persona grande, pero para Pablo era un joven que le había encargado la comisión en Éfeso de combatir las falsas doctrinas. Un hombre que había sido instruido en la palabra del Señor. Un hombre que hablaba la verdadera doctrina, que fue instruido por su abuela Loida y por su madre Eunice, y también por el apóstol Pablo. Privilegio que tuvo Timoteo de tener verdaderos maestros en la fe. Y eso es lo que nos falta a nosotros, ¿eh? Debemos de someternos a la palabra del Señor, estudiarla, escudriñarla y compartirla, ¿verdad? Una persona que pasa su tiempo en la meditación, en la lectura de la palabra y en la oración, esa persona está transmitiendo a la iglesia lo que Dios quiere que haga, ¿verdad? Así es el trabajo de nuestros hermanos pastores, dedicados a la obra del Señor, que nos dan el alimento sólido, no lechita adulterada, el alimento sólido. Una buena doctrina que debemos seguir. Aquí el apóstol Pablo le advierte a Timoteo que para llegar a ser un buen ministro de Jesucristo, debemos enseñar a los hermanos todo aquello que él le está indicando, ser un buen instructor de la sana doctrina y un demoledor de la mala. Según algunos intérpretes de la Biblia, cuando Pablo trata de los dones ministeriales en Efesios 4:11, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Notemos que en cada uno hay un punto y coma, pero cuando habla entre pastores y maestros no hay punto y coma. Como entre pastores y maestros no hay signo de puntuación, entonces dicen ellos
que los pastores deben ser maestros. Por supuesto, todo pastor debe enseñar todo el consejo de Dios en su totalidad. Para tener una idea clara de la sana doctrina que tenía Pablo y de las falsas doctrinas, resalta, primero, apostatarán de la fe. Fe es el contenido sano del evangelio. La fe es la que nos mantiene vivos en la palabra del Señor. 2, doctrinas de demonios. Estas procuran pervertir el evangelio y condenar así las almas. 3, prohibirán casarse. Es lo que exigirán como dogma de la iglesia y mandarán a abstenerse de los alimentos también. La condición para ser un buen ministro de Jesucristo debe estar nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Aquí le dice a Timoteo, y la buena doctrina que has seguido, pero desecha las fábulas profanas. Para que Timoteo se ejercitara para la piedad, era necesario desechar las fábulas y las falsas doctrinas. Es que la sana doctrina no se puede sostener si se mantiene la mala. La verdad del evangelio no congenia con las herejías de los falsos maestros. Una iglesia no puede ser baluarte de la verdad si se apoya también en doctrinas y prácticas extrañas a la enseñanza de la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:15. Defender la buena doctrina. Timoteo 4:8, 9 y 10. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Como sabemos que Timoteo era hijo de un griego con madre judía, y los griegos estaban dados a mantener el cuerpo. Si ustedes recordarán que las Olimpiadas eran en honor a un dios Olimpo de Grecia. De ahí surgieron las Olimpiadas, esos juegos. Entonces, en esa parte de Olimpo hacían esos juegos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera los griegos practicaban mucho deporte. Pues. Las gimnasias de ahí se derivan también, ¿verdad? Entonces Pablo también, Timoteo, me pone a pensar de que también practicaba el deporte y todo, ¿verdad? Pero Pablo le dice que es bueno el deporte, pero con el tiempo se va a ir deteriorando pues el cuerpo y todo, de nada aprovecha. Pero la piedad, dice, esa tiene promesa en esta vida y en la vida futura. ¿Qué es la piedad? Sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien o que sufre o padece, o devoción religiosa. Todos los que servimos al Señor tendremos recompensa si lo hacemos de corazón limpio. Así que eso sí tiene promesa para el presente y para el futuro, ¿verdad? Entonces, palabra fiel es esta, dice, y digna de ser recibida por todos. Que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, Pablo siempre fue su preocupación la sana doctrina, hermanos. Dice que trabajamos hasta el cansancio, nos fatigamos, estamos exhaustos y agonizamos. Esa es la palabra verdadera que significa. No es como una persona que va al trabajo a las 8 y sale a las 5 de la tarde tranquilamente para su casa. No, el trabajo de Pablo era incesante, agonizante. Él se preocupaba, sufría
penalidades por la sana doctrina y no se dio 1 milímetro en cuanto a doctrina. Entonces, es un ejemplo para nosotros que tengamos cuidado con las falsas doctrinas, tengamos cuidado con la apostasía, porque hay mucho, hermanos. Que Dios nos ayude y nos guarde. Que Dios les bendiga y muchas gracias.